un tema muy interesante, en especial en esta época que se habla de doble sueldo y demás. En el segmento Derecho para Todos vamos a estar con la licenciada Rosa Pérez Melo, como de costumbre, para hablar sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas. Bienvenida a su casa. Muchísimas gracias, me siento muy contenta de poder compartir con ustedes la tarde de hoy, con las personas que nos sintonizan a esta hora, que para muchos es la hora de los tapones, ¿verdad? Ay, sí. En la capital especialmente. Así que sí, vamos a tratar un tema sumamente interesante. Y un momento amerita un brindis de una tradición, que es el Café Santo Domingo. Sí. El mejor del mundo. Café de la Navidad y de todos los días. Navidad, sí. He visto el anuncio del coro Indubán, ¿no? Ya salió siempre el tradicional coro Indubán. Chulo. Y remozado el coro Indubán. Remozado, ¿verdad? Porque sí. Santo y Domingo ya tenían unos añitos. Muchas gracias, muchas gracias. Que lo habían remozado ya anteriormente y ahora volvieron a modificarlo, siempre esta costumbre del dominicano. Sí, oye, cada día está mejor. Vamos a ver si en esta época de las Navidades, cuando uno se sienta a tomar un café, ¿verdad? Con la empleada, trabajadora doméstica, a discutir cuáles son sus derechos, qué le corresponde. Sí. Y es interesante el tema de las trabajadoras domésticas porque ellas tienen una reglamentación especial que no solamente está contenida en el Código de Trabajo Dominicano, sino que también República Dominicana ratificó en su momento el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo. Este convenio pues regula y amplía los derechos que tienen las trabajadoras domésticas. Primeramente vamos a decir o a definir qué es una trabajadora doméstica, ¿verdad? Es una persona, y no solamente trabajadora doméstica, trabajador doméstico, porque también son actividades que es cierto que según estadísticas las realizan en República Dominicana, el 95% las realizan mujeres, pero también hay otro porcentaje que los realizan los hombres. Entonces, una trabajadora doméstica o un trabajador doméstico es aquel que de manera habitual realiza labores propias como cocina, aseo, asistencia. La labor es propia del hogar. Esa es una persona, una trabajadora doméstica. Por ejemplo, en este caso, lo que se conoce como el jardinero, el señor de la casa, cabe dentro del esquema doméstico, ¿verdad? Así es. Okay. Es un trabajador doméstico porque si se fijan está dando asistencia. Si es una persona que usted tiene fija o 2 veces o 3 veces a la semana, pero ya una persona que de manera habitual le da asistencia en su casa para que los arbustos, los árboles estén en mejores condiciones, él es un trabajador doméstico. También, licenciada, en ese caso hay algunas personas que sus viviendas son más grandes y prefieren para la limpieza del hogar un trabajador doméstico masculino, porque el trabajo que hay que hacer de limpieza regularmente, estos caballeros tienen un poco más de fuerza para emplearse en esas casonas tan claro que sí, amplias. Así es, por eso establece el 5% que en República Dominicana, según estadísticas, que de las labores domésticas las realizan los hombres. Sin embargo, el mayor porcentaje son de las mujeres. ¿Cuáles son los derechos que comprende? Comprende que dentro de una jornada seguida, ¿verdad?, de 2 periodos seguidos, esta tiene que darle un descanso de 9 horas. Esa es una de las ventajas, porque en las casas mayormente se hacen muchas cosas, ¿verdad? Es bastante pesada, de hecho, la labor que se realiza en casa. Entonces, prevé que dentro de esas jornadas seguidas tiene también el Código de Trabajo que darle 9 horas de descanso. Aparte, tiene que darle las vacaciones correspondientes después de haber cumplido 1 año ininterrumpido. A la trabajadora doméstica hay que darle sus 14 días, ¿verdad?, laborables de vacaciones. Hay una distinción muy puntual, porque también vamos a hablar de las distinciones que tiene el trabajador por tiempo indefinido, que no tiene la trabajadora doméstica. A diferencia del trabajador normal que trabaja en una empresa con un horario determinado, bajo un contrato de tiempo indefinido, la trabajadora doméstica no goza de la proporción. Por ejemplo, si usted se va y usted no cumple 1 año en el trabajo, a usted le pagan por lo menos un porcentaje dependiendo del salario de vacaciones.
¿verdad? Por ejemplo, si usted se va a los 8 meses, cuando usted le calcula las prestaciones laborales, que se va al Ministerio de Trabajo, la calculadora laboral, pues a usted le pagan una proporción. Si usted tenía 7 meses, le van a pagar 8 días de salario ordinario por concepto de vacaciones. En el caso de las empleadas domésticas no es así. A usted no le pagan proporción de salario de vacaciones, al menos que usted no haya cumplido un año. Sí, me refiero que a diferencia de los demás trabajadores, no sé si me comprendieron esa parte, sí se le da su proporción en caso de liquidación. Si usted liquida a la trabajadora doméstica y no ha cumplido un año, pues simplemente no tendría que pagarle las vacaciones. Si cumplió más de un año, pues sí tiene que pagarle el salario ordinario correspondiente a las vacaciones. Entonces, ¿qué otro beneficio tiene? Pues el asueto de Navidad, ¿verdad? Que es sumamente importante. El tema del salario de Navidad es oponible también, así que si usted tiene una trabajadora doméstica y tiene un año trabajando con usted o menos de un año, usted tiene que darle la proporción correspondiente al salario de Navidad. Y el salario de vacaciones, cuando ya uno va a despedir a una persona, ¿cómo se calcula? En cuanto al salario de vacaciones, va a depender... O si es solo eso, cuando uno va a despedir a la persona, o sea, ¿qué se calcula? No, se supone que anualmente a usted hay que darle vacaciones. Okay. Según lo que estipula el Código de Trabajo, las vacaciones para los trabajadores son obligatorias. Sí, claro. Ahora, cuando usted no tiene un año, a usted también cuando se va de vacaciones, no solamente le dicen vaya disfrute de ella, sino que te pagan un salario ordinario por ella. Entonces, las vacaciones funcionan de que a ti te van a pagar 14 días de salario ordinario. ¿Cómo sacamos el salario ordinario? Pues simplemente vamos a multiplicar tu salario. Por ejemplo, que usted gane 10,000 pesos, lo dividimos entre 23.83. 23.83 son los días laborables que tiene un año. Entonces, cuando usted hace ese cálculo, le va a dar cuánto usted gana por día. Y eso usted lo multiplica por 14. Entonces, eso es lo que usted le va a dar. Si aquí me ayudan con como 10,000. 10,000 pesos, ¿verdad? Ajá. Dividido Entre 23.83. Ajá. Nos da... Ajá, 410, eso es lo que usted gana por día, 419 Okay. pesos. Entonces, esos 419 pesos, si lo multiplicamos por 14, que son los días de vacaciones. Por 14. Por Okay, 14. Entonces, nos da 5,875 pesos. Exactamente. Entonces, ese cálculo hay que hacerlo para el cálculo correspondiente de las vacaciones. En el caso de que usted tenga más de 5 años en una empresa, porque estamos hablando de las empleadas domésticas y nos hemos dividido un poquito para el tema de las vacaciones, pero si son 5 años, son 18 días de salario ordinario que se le aplica. Si no serían 14, sino 18 días, pero usted tendría 14 días de vacaciones. Perfecto. Como quiera. Entonces, siguiendo con el tema de las trabajadoras domésticas, ¿qué otro beneficio tienen? Otro de los beneficios que ellas tienen es derecho a un plan de salud. El convenio 189 establece que toda trabajadora doméstica debería tener o tener acceso a un plan de salud. Y esto es un poquito delicado el tema, porque hay muchas, o la mayoría de las trabajadoras domésticas que tienen, diría un empleador, entonces yo tendría que asumir este pago como empleador. ¿Cómo podría hacerlo? Porque yo no tengo una empresa funcionando y yo soy una persona, por ejemplo, de clase media baja, que debido a la necesidad de que no puedo dejar a mis niños solos, he tenido que buscar a una trabajadora doméstica. Para cubrir la ratificación, ¿verdad?, del convenio 189, ¿qué ha hecho el Estado? Pues le ha puesto un seguro a las trabajadoras domésticas, que ya tienen la posibilidad de acceder. Esto me parece positivo. Y si una trabajadora doméstica nos está viendo la tarde de hoy, quiero que sepa que usted tiene derecho a ese seguro y que usted puede solicitarle directamente a SENASA con una carta y su cédula de identidad electoral que le incluyan en ese seguro de salud. Y estos son de las disposiciones que han ganado las trabajadoras domésticas producto de la ratificación de ese convenio internacional 189 al cual nos hemos suscrito como país. Y el horario de trabajo. Hiciste referencia a que ellas necesitan, ¿verdad?, por ley, un descanso de 9 horas. Pero el tema de las horas extras, algún tipo de bonificación, por ejemplo, muchas de ellas están en un hogar no solo de lunes a viernes, muchas incluso se quedan los sábados hasta las 2 y hasta las 5 de la tarde. Sí, ese es otro tema que necesita ser regulado. Ajá. Y en ciertos planteamientos que estuvimos estudiando y verificando también para poder presentarnos la tarde de hoy frente a ustedes, nuestros amigos televidentes, es justamente eso. Ellas no tienen horario, trabajan en las casas sin
bajo un tiempo indefinido, a diferencia de una persona que tiene un contrato de trabajo, que tiene una jornada establecida de 8 horas, ¿verdad? Aunque hay algunas que van simplemente 2 veces a la semana, unas horas determinadas y luego se retiran. Por cierto, Sí. a toda nuestra teleaudiencia, pues colocamos las líneas telefónicas para que puedan hacer su pregunta para la abogada Rosa Pérez Melo en relación al tema que estamos tratando sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas. Informa producción que tenemos una llamada. Buenas, nos dice su nombre y el sector, por favor. Hola. Sí, vamos Adelante, Sí. está en el Buenas. aire. Aló, Sí, Sí, sí. está en el aire su pregunta. buenas tardes. Sí, su Sí, nombre y de dónde nos habla, su pregunta. Buenas tardes para la doctora y felicidades para ustedes, los miembros que la acompañan. Gracias. Gracias. Especialmente a Susi. Doctora, Gracias. una pregunta, ¿cuál es la diferencia en que la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, aquí en nuestro país, no cumplen con el salario llamado 14, o si en caso lo cumplen, ¿cuál es la diferencia en cuando es el sueldo 14 o son bonificaciones? Le escucho por el programa. Gracias por la orientación. El tema de las bonificaciones, por cierto, las empleadas domésticas no reciben bonificaciones, es decir, no, porque eso es una prerrogativa que se le da Así es. directamente a las empresas. Es decir, las empleadas domésticas no tienen derecho a recibir bonificaciones. ¿Por qué algunas empresas dan bonificaciones y otras no? Las bonificaciones no son obligatorias, porque si usted no generó ganancias en el año, usted no puede darle beneficio a sus empleados. Claro. Es decir, hay una Ok. proporción que establece la ley, que es un 10%, de que si las empresas generó utilidades, ese 10% le corresponde a los colaboradores y trabajadores. Pero si la empresa justificó pérdidas y presentó ante impuestos internos que no generó ganancias, pues ella no está obligada a darle las utilidades, esos beneficios al trabajador. Ahora bien, Sí. si posteriormente en los tribunales de la República ella presenta y el tribunal solicita, ¿verdad?, que se le deposite las declaraciones de impuestos internos y hay ganancias, usted sabe que en esa demanda se le van a incluir las utilidades que en un momento determinado o durante el último año no le pagó a su colaborador. Vamos Bien. a tomar la siguiente llamada. Adelante, su nombre y pregunta para Rosa Pérez Melo. Sí, sí. Adelante, le escuchamos. Adelante. Sí. Buenas. Hable, buenas. Buenas. Bueno, al parecer Pero no se no escucha. se escucha. Vamos, vean si... Aló, Ahora sí, ahora está sí. en el aire. Baje el volumen de su televisor, por favor. habla Virgilia Durán. Sí. Adelante, Virginia. Quiero Adelante. saber, una empleada que solamente va un día a la semana, ¿cuáles son sus beneficios? Muy Sí, bien, una gracias. trabajadora doméstica con una sola vez a la semana, pero usted la tiene fija, puede reputarse como un trabajador de tiempo indefinido. Entonces, Ok. al final también esa trabajadora, ahora hay que ver si usted la tiene medio tiempo, esa es una de las preguntas que hay que hacerle, si usted la tiene el día entero, pero también se le reputa si es una persona que usted tiene fija, ¿verdad?, Sí. que va a hacer el aseo del hogar, que usted le dé también los beneficios que tiene de ley. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Ya le hablamos del tema del descanso. También tiene derecho esa persona, si se enferma en un momento determinado, Sí. a que usted le dé el tiempo correspondiente para que ella se pueda mejorar, curar de su enfermedad. Igualmente, si usted la tiene trabajando en su casa, hay algo muy, muy particular que establece, y es que el 50% del salario de Navidad se reputa como el 50% por el mantenimiento, por la asistencia o por la vivienda y la comida que usted le brinda. Vamos a Ok. decirle que al salario de Navidad usted no tiene que darle el 100% que establece la ley, Ok. si ella tiene un año, sino el 50% si ella vive con usted. Vamos Sí, a ver vive en la esta, casa. vamos a ver esta Si ella llamada. vive en la casa, Sí. hay que Vamos a aclarar esa tomar, parte. sí, vamos a tomar esta llamada. Buenas. Sí. Adelante, su nombre. Bueno, no escucha. Hola. No Hay escucha. otro El tema. volumen. Sí, sí, Sí. sí, su nombre y de dónde nos habla. Su nombre. y de- Bueno, déjeme ver porque yo tengo que subir el volumen para confirmar. Un abrazo, Primitiva Maldonado de la Romana. Primitiva. Feliz Navidad. Navidad. Dos mujeres hermosas, entre Gracias. dos hombres, buen hermoso también. Ah, no, gracias. Primitiva, un abrazo. Es verdad, Primitiva, lo acaba de decir. Adelante, Primitiva, con la pregunta.
Bueno, voy a seguir hablando. Doctora, yo tengo una señora que viene un día a la semana y yo le doy su regalía pascual. Si ella se enferma, o sea que el otro día se me cayó, yo le compré su pastilla. Entonces, dígame si lo estoy haciendo bien, pero le voy a hacer otra pregunta. La trabajadora doméstica con relación a la seguridad social, hable un poquito de eso y un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Primitiva. Llama todos los días, Primitiva. Sí, desde que te dijeron buen mozo. se siente contento. Claro. No, a quien no le gustan los halagos, ¿verdad? Por supuesto. Sí, claro. Entonces, Primitiva, gracias por su sintonía. En cuanto a las trabajadoras domésticas, lo que se establece es que ellas tienen derecho a un plan de salud. Sí, pero no es cuesta arriba, y el legislador así no lo prevé, que usted tenga que asumir esa responsabilidad, porque no se sabe también, no todas las familias tienen el poder adquisitivo para pagar una seguridad social, pero el Estado sí te da la posibilidad. Yo lo que les recomiendo es que le haga una cartita a esa trabajadora doméstica y para que la incluyan en el plan de salud de SENASA. Y así ella de manera indefinida podrá beneficiarse del plan de salud que le corresponde. Aclarar que en esa cartita la persona debe indicar que esta trabajadora pues da servicios en su hogar, etcétera, etcétera, para poder completar junto a otros requisitos su integración al SENASA subsidiado. Sí. ¿Existe alguna diferencia cuando la empleada doméstica es contratada verbalmente, es decir, yo le doy sus 10,000 pesos, lo que le corresponde, en lo personal, pero muchas veces lo hacen bajo empresa, bajo algún tipo de empresa? ¿Eso implica alguna diferencia? Sí, hay una diferencia, porque si usted no se reputa que es una empleada doméstica si trabaja para una razón social, si trabaja para una empresa. Por ejemplo, los condominios también tienen un tema particular sobre eso. Muy interesante, porque el condominio, los empleados de mantenimiento del condominio, según la legislación, no se reputan tampoco como empleados domésticos, porque trabajan para un condominio y el condominio sí tiene RNC, es decir, tiene un registro nacional de contribuyentes que se hace un proceso mediante la ley de condominio, entonces no se reputan también. Entonces es importante que siempre se asesoren con un abogado, especialmente en el tema de los condominios, para ver si califica como trabajadora doméstica o trabajador doméstico. Y un punto interesantísimo también, que las trabajadoras domésticas pues no tienen esa facilidad, es el tema de la maternidad. Tema muy delicado, porque imagínense, una trabajadora doméstica que se embaraza, queda totalmente desprotegida porque lamentablemente la disposición, la ley del Código de Trabajo Dominicano no la protege, a diferencia de la trabajadora que está en una empresa, que sí está bajo la modalidad de contrato de trabajo definido, que tiene, ¿verdad?, las 14 semanas, que tiene muchísimos beneficios a la hora de maternidad. Entonces, nosotros entendemos que independientemente de que se ha logrado y se ha avanzado con el tema de las trabajadoras domésticas, falta mucho por conquistar, y hay diversas asociaciones de trabajadoras domésticas que han hecho propuestas y se ha ratificado un convenio que puedo decir que en parte se ha aplicado, pero falta mucho por aplicar, y especialmente con lo que tiene que ver con la asistencia que tiene que darle el Estado a esos grupos vulnerables, a esos grupos que se consideran o es considerado tercer y cuarto sector. Entonces es un tema que todavía a este sector se le necesita legislar con mayor carácter para que obtenga mejores beneficios y que haya mayor equidad en cuanto a lo que tiene que ver con sus derechos y deberes laborales. Rosa, hay una parte importante sobre este tema. Aquí hay familias que las domésticas, las que le ayudan en el hogar, son parte de la familia. E incluso conozco casos de que hijos de esas domésticas, las propias familias le han pagado colegio y hasta universidad le han pagado. Porque la tratan, incluso algunos de esos hijos se han criado dentro de las casas. Incluso esas domésticas han sido favorecidas que les regalan, por ejemplo, una casa. Le hacen una casa o le compran una casa, porque le han ayudado a criar los hijos. Incluso esas domésticas viajan con ellos, le buscan visa, le tienen seguro médico, le pagan un seguro médico privado, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo justificar esto
ante una situación de una posible demanda. O sea, cómo justificar, qué hacer. Claro, en el caso de que la familia entienda que pudiera haber un acto de no muy buena fe por parte de la empleada doméstica. ¿Qué hacer en este caso? Mire, es importante que usted sepa que no existen sanciones establecidas por la ley, por el Código de Trabajo, frente al empleador por una acción que haya cometido en contra de una empleada doméstica. Eso es importante que usted sepa. No está establecido claramente en la legislación, en el Código de Trabajo, ni en las disposiciones que tratan sobre ello, cuáles son las sanciones para el empleador, en caso, por ejemplo, de un despido, en caso de que se presenten situaciones. ¿Qué ha hecho el legislador dominicano? Bueno, o en este caso los jueces, no el legislador, el Poder Judicial dominicano, que en base a jurisprudencia y en base a la sana crítica y disposiciones internacionales y nacionales, pues él toma una decisión. Hemos tenido casos de trabajadoras domésticas que se le han pagado por lo menos sus derechos adquiridos y hasta algo más por indemnización por ciertos abusos que se cometen. Pero lo que quiero decir, que no hay una disposición, el Código de Trabajo Dominicano ni ninguna otra disposición establece sanciones específicas para el empleador. Diríamos que está en un estado de indefensión, no hay equidad, no hay igualdad en cuanto a las leyes laborales frente a las disposiciones que sí tiene el trabajador, ¿verdad? Con un contrato de tiempo indefinido. La trabajadora doméstica todavía tiene que recorrer mucho para poder estar a la par, o por lo menos con derechos laborales más equitativos. Por eso hablamos de que hay que hacer las modificaciones del lugar y hay que ver cómo el Estado trabaja en políticas inclusivas de derecho laboral, y el Código de Trabajo sí amerita una modificación porque es del año 1992. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, su nombre y su pregunta para Rosa Pérez Melo. Está en el aire. Buenas. Vamos a ver si escuchamos. Sí. Sí, adelante. Sí. Bueno, se escucha. Lo que Le que escuchamos podemos la establecer- respiración. Para entrar la llamada hay un bueno, ahí sí. parece se cayó. se Se cayó cayó la la llamada. llamada. Y en Bueno. este caso, ¿quién era por los derechos de las empleadas domésticas cuando hay una diferencia? Por ejemplo, yo tengo que liquidarla, darle sus prestaciones, pero yo digo que son 2 años y ella dice que son 3. Entonces, Yo lo que ¿cómo lograr eso? recomiendo siempre es que usted se haga un acuerdito, ¿verdad? Algo, si usted no tiene que hacerse algo muy elaborado, que establezca el tiempo que ella entró, que ella lo firme y usted también. Un contrato, Para un que contrato, usted un vea, contrato. porque entonces cuando van al Ministerio de Trabajo es la palabra suya contra la Exacto. de ella, entonces puede armarse un conflicto y posteriormente ya podría demandar porque las vías las tienes abiertas. Entonces lo ideal es que usted se haga su contrato ahí tranquilo. Algún punto importante que quiero decirle antes de despedirnos, y es que ellas no tienen La salario llamada. mínimo. Ok. ¿Verdad? tiene. Los salarios mínimos que establece la ley, ¿verdad? Ok. Como no se trata de una empresa, no existe para las trabajadoras domésticas salario mínimo. La llamada, Próxima adelante. Su nombre y pregunta para Rosa. Buenas. Ahora, Buena, Sí, esa es su adelante. pregunta. buenas tardes. Escuchamos su pregunta. Buena. Hola, Aló. el volumen del televisor, por favor, para que nos pueda escuchar. Su pregunta para la abogada Rosa Pérez Melo. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante, le escuchamos, hable. Buena. Miren, cuando nos llamen siempre deben bajar el volumen de su televisor, porque al escucharnos por el teléfono y por la televisión se van a escuchar repetido. Entonces, luego Sí. que ya le dijimos algo, usted lo vuelve y lo escucha, y entonces nos repite lo Sí. mismo, por favor. Bueno. Se cayó la llamada, perdimos la llamada. Y a pesar de que no está establecido por ley un salario mínimo, me imagino que existe algún promedio más o menos empírico. No Que existe, se le da una- no no, existe no. una estandarización. O sea, no- Entonces sí, por la costumbre, ¿verdad? Hay algunos que es indistinto, porque también va a depender los días que vayas, si va a los 7 Sí. días de la semana, pero a nivel de costumbre, cuando uno conversa, ¿verdad? Con personas, Sí. dice, bueno, Sí. le pagamos tanto, pero no hay, lo Vamos que a no ver. hay. Vamos a ver si Vamos, ahora sí. sí. Buenas. Adelante. Sí, le escuchamos. Su pregunta. Hello. Adelante, Está al hable, aire su hable. pregunta. Hable, Hello. hable, le hola. escuchamos, mire, hable por el teléfono. Sí. Sí. Sí, ¿me escucha ahí? Ahora Sí, sí. sí, adelante. Hello.
Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, estamos hablando, pero si me escucha ahí. Claro, Sí, perfecto. le escuchamos. Sí, Adelante. Ok, Sí, sí, bueno, ahí lo estoy escuchando. hay un problema. Sí. Ok. Ay, déjeme Es reír. una pregunta para la Ok, joven. ok. Vamos a ver. ¿Qué pasaría con los pensionados? En el caso de los pensionados... Hello. Sí. Sí. En el caso de los pensionados domésticos, porque... No, parece que es pensionado. o él es pensionado. Sí, Ok, parece, con los pensionados. cuando Sí. usted es pensionado, depende también de de los salarios que usted haya cotizado durante su proceso de trabajo, ¿verdad? Cuántos años usted haya estado en la empresa y los salarios cotizados. En base a los salarios cotizados, pues a usted le van a pagar una proporción. Nunca va a ser el 100% de su salario. Claro. Tengo entendido que es entre un 60 o 75% de su salario, pero le van a pagar una proporción de manutención por ese tiempo después que usted recibe su pensión. Ahora, De este tema sí. podemos hablar, vamos a traer ese Sí. tema para que Ah, hablemos claro, sí, vamos, ampliamente, para hablar de porque la- hoy de las estamos pensiones. hablando de las trabajadoras Sí. domésticas. Otra exclusivamente. llamada. Recuerde oírnos por el teléfono, no por la televisión. Baje el volumen de su televisor, porque si no, se hace un eco y se vuelve y se repite el sonido. Adelante, nombre, pregunta y de dónde llama. Sí, Susi Hermosa, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas. hola. Adelante con la pregunta. tribunal. Todo bien, mirando a ti, siempre hermosa y bella, Dios te bendiga. Gracias. Una pregunta para la doctora. Sí. Sí, adelante. Doctora, ¿estás de acuerdo con la equidad de género y con la igualdad? Pero si nos vamos a una empresa pyme, de los pequeños empresarios, y tengo 10 empleados, 5 y 5, con igualdad de salario, yo quiero que por favor usted me haga una comparación en los beneficios que merece el hombre en comparación a la mujer en cuanto a todo lo que usted ha detallado del embarazo, de la lactancia, de la cesantía, o sea, partiendo de que hacen la misma función y merecen los mismos salarios. ¿Qué podemos hacer o qué será de esa empresa dentro de 5 o 10 años, donde las 5 empleadas gocen de ese tiempo de lactancia y de preparto o posparto? Le escucho por el televisor. Sí, estamos planteando un tema muy delicado porque efectivamente una empresa necesita sostenerse, necesita mantenerse y la fuerza de trabajo está en sus colaboradores. Y cuando se queda, imagínense que las 5 trabajadoras salgan embarazadas, está en una situación delicada, pero usted tiene la obligación de sustituir a esa persona. Y en cuanto a los temas laborales, hay un principio laboral que establece que debe existir equidad entre hombre y mujer. Ahora, las mujeres tenemos condiciones especiales que se dan en momentos neurálgicos de nuestra vida, ¿verdad? Como es el tema de la maternidad. Llevamos una criatura traemos una criatura al mundo y la cargamos, ¿verdad? En nuestro vientre. Entonces, eso hace que, como es normal, que hayan disposiciones especiales que protejan a la maternidad. Porque ese producto que está ahí, que es de un hombre y una mujer, al final es lo que se va a dejar en la sociedad para que la raza humana continúe y permanezca. Entonces, por esa condición especial, la mujer tiene la convención de maternidad a su disposición, pero los derechos laborales son equitativos o deben de ser iguales para hombre y mujer. Existe una brecha todavía, y hay estadísticas que mencionan que todavía hay una brecha en temas laborales entre hombre y mujer, pero hay un principio laboral que establece que debe ser lo mismo para hombre que para mujer, y nosotros estamos de acuerdo con la equidad, y que dentro de esa equidad que está el tema de la maternidad, que se le da 14 semanas, también al hombre se le da un tiempo de reposo. Que nosotras abogamos de que sea mayor tiempo. Yo estoy de acuerdo que es muy poco lo que se le da, por ejemplo, al hombre. ¿Cuánto le dan al hombre? El hombre le dan, tengo entendido, como 5 días aproximadamente. Entonces, creo que son 3 días. 3 días. Pero es para que ayuden a las mujeres, para que ayuden a las 3 mujeres. días, sí. No para que se No para vayan no a para ponerse a beber beber ron, ron. a celebrar. Sí, 5 días por matrimonio. Son 3 días que se le dan. Y también Por matrimonio dan 5. Sí, 5 días. Deberían dado uno solo. Uno solo, ¿no? Sí, el día de la boda y ya. Entonces, yo estoy de acuerdo que en cuanto a esta parte,
por lo menos en la licencia por el tema de paternidad, sea mayor. Pero ahora mismo en República Dominicana todavía sigue siendo esa cantidad de tiempo. Pero sí nosotros abogamos y estamos de acuerdo de que exista y debe existir mayor equidad laboral entre hombre y mujer. Es un principio constitucional, es un principio laboral que debe seguir manteniéndose. Ahora bien, ya para los temas ya especiales que conciernen a la mujer, también porque que usted sabe que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros nos ofreció un dato y yo estoy seguro que la mayoría de los hogares la desconoce. Es decir, cuando usted tiene una empleada doméstica y le da las tres calientes, es decir, que ella vive, vive ahí, ella se alimenta, come todo, no necesariamente le corresponde en Navidad el doble sueldo, sino una proporción del mismo. El 50%. El 50%. Es decir, que si ella gana 10,000 pesos, lo que le corresponde son 5,000 pesos. Pero eso varía muchísimo, porque hay también empleadores conscientes. Estamos hablando de personas que dicen, no, pero esta señora me ha asistido, yo tengo la fuerza para dárselo, porque una cosa es que usted tenga y pueda dárselo, y otra cosa muy diferente es que no pueda, porque que hay condiciones humanas también. Entonces, hay empleadores que dicen, sí, le voy a pagar como quiera su doble sueldo, y hay otros que cumplen fielmente con la disposición establecida en el Código de Trabajo. Ya es una cuestión de conciencia y de disponibilidad económica que tenga la familia. Ojalá todos puedan, ¿verdad?, compensarla. Pero claro. Usted le salta con eso ahora en Navidad, fácilmente le quema la bichuela ahí, le hacen algo. Bueno, mire, eso no es fácil. Todo el que pueda darle, ¿verdad?, lo que le corresponde. Supuesto. Déselo completo, hombre, ¿verdad? Bueno, tú solo vas a dar completo, sí, ¿verdad? Completo. Claro, no tiene problema. Es Navidad y Navidad. todo el mundo necesita y tiene más un compromisos. presente, un ponche, un regalito. Podemos despedir ¿verdad? esta Todo sección total. de nuestra querida amiga Rosa Pérez Melo con una noticia buena para todos los dominicanos. Cuénteme. Ahí. La bachata ya es declarada a partir de hoy por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Muy bien. Entonces ahora Así tenemos que- el merengue y ahora la bachata. Y la bachata. Ahora la Muy bachata. bien. ¿Y cuándo viene el dembow por ahí? La urbana. Ay, se Vamos a soltó ver. Teodoro. Vamos a la pausa. Vamos a ver. Y retornamos con más informaciones en su programa El Tribunal de la Tarde.